Buenos días, mi nombre es José Enrique Becerril Carrillo. Los integrantes de mi equipo son Cintia Alejandra Cortés Guevara, Estefanía Flores Mujica, Lisette Flores Quirós, Dulceareli García Chávez. Nosotros somos estudiantes del CBT número 2 Ángel María Garibay Quintana Chalco, del tercer año Grupo A. A continuación les vamos a mostrar la problemática actual del COVID-19 relacionado con la materia de estadística que la lleva a cargo el profesor Carlos Ramiro Cruz Medina. El presente trabajo muestra la actual problemática del COVID-19, la cual se relacionará con la aplicación de medidas de centralización, la cual se define como los valores numéricos que representan la disparidad de una cierta distribución, lo cual también se le conoce como parámetros centrales. Sin embargo, también se estará abordando la dispersión, que se encarga de dividir y repartir de forma general. Sin embargo, se abordará el tema de conjuntos, que son datos únicos que se van a mezclar o combinar para llevar a cabo lo que es el diagrama de Venn. Este tipo de temas llevados en estadística, como adelante se estarán mostrando, nos ayudan como herramienta de análisis en la parte de investigación de enfermería. Los datos obtenidos del COVID-19 son mostrados del Hospital de la Perla de la parte de Nezahualcóyotl. Bueno, a mí me tocó explicar el desarrollo del tema, que en este caso es el COVID-19. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en la ciudad de China de Wuhan en diciembre del 2019, llegando a más de 100 territorios el 11 de marzo del 2020. Por lo cual, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró pandemia. Los factores del agente es el SARS-CoV-2, que es el que provoca esta enfermedad. Los factores del huésped son más propensos a padecerlo las personas mayores de 60 años, personas alcohólicas, hipertensas, diabéticas y que fumen tabaco. Y por supuesto, pues, personas que se encuentren en contacto con los contagiados. Los factores del medio ambiente. Esta enfermedad se puede dar en cualquier lugar del mundo, ya sea la zona rural o urbana, y sobre todo en lugares que estén sobrepoblados. El periodo de incubación. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. El periodo de transmisión. La ruta de transmisión de esta enfermedad son de persona a persona o por contacto de manos en superficies contaminadas, que luego tocan las membranas mucosas, orales o nasales oculares. La lesión tisular es en los pulmones y el lugar de implantación es en la sangre y el tejido pulmonar. Los signos y síntomas de esta enfermedad pueden ser fiebre, disnea y tos seca, que son los más comunes, pero también se pueden presentar diarrea, estornudos y el dolor de garganta. O también puede llegar a ser esta enfermedad asintomática, que significa que no tiene síntomas. Las complicaciones de esta enfermedad pueden ser neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda y bronquitis. Cronicidad. Esta enfermedad no se considera crónica, sin embargo, si consigue una pronta recuperación, puede llegar a ocasionar la muerte. Bueno, ahora la promoción a la salud. Esta se previene dando pláticas a la comunidad por medio de rotafolios, trípticos o folletos. Se les debe enseñar el correcto lavado de manos con agua y jabón o en su caso con alcohol gel. También se les debe hablar sobre la sana distancia, enseñar cómo se debe de cubrir cuando tosa, que debe ser en esa posición, o con un pañuelo, evitando el contacto cercano con otras personas. Bueno, los factores específicos. Aún hasta este momento no se cuenta con una vacuna que cure la enfermedad, pero ya se están trabajando en alguna estrategia. Bueno, el diagnóstico cuenta de una historia clínica, un cuestionario en donde se identificarán signos y síntomas, muestras biológicas, inmunoensayos, tomografía axilar y una prueba de esputo. Aún no se conoce el tratamiento de esta enfermedad, sin embargo, la OMS recomienda que no se utilicen antivirales, ya que estas no la pueden tratar,
por eso no los debemos de consumir. Sin embargo, la OMS recomienda que el tratamiento debe de consistir en consumir analgésicos, que esos aliviarán los síntomas. También pueden tomar jarabe o también recomiendan tomar mucha agua. Bueno, la rehabilitación, si es que se presenta alguna complicación, debe acudir al paciente a un tercer nivel, donde se recuperará por completo y lo debemos de educar para que siga las medidas de seguridad, como es el lavado de manos, la sana distancia y en su caso el uso de cubrebocas. COVID-19 en Nezahualcóyotl. Al cumplirse la cuarta semana de contingencia nacional por coronavirus COVID-19, esta localidad sigue a la cabeza por el número de casos confirmados y sospechosos en la zona oriente mexiquense. Solamente está a la par con Ixtapaluca por el número de defunciones. Según lo indica el último reporte emitido por la Secretaría de Salud Federal, es la segunda localidad del Estado de México con mayor población, con 1.200.000 habitantes. Sin embargo, por la tasa de densidad población se encuentra en primer lugar a nivel nacional, con 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En este momento, Nezahualcóyotl contaba con 117 casos confirmados, 258 casos negativos, 221 casos sospechosos, 9 defunciones. El 52.14% eran hombres, el 47.86% eran mujeres, el 52.99% se encontraba hospitalizado y el 47%... Al tema de conjuntos se le conoce como la agrupación bien definida de objetos no repartidos o no ordenados. Todos estos objetos pueden variar, depende de la situación en la cual se encuentre uno y sirve como una herramienta de estadísticas para llevar a cabo esta relación entre dichos objetos. Dichos objetos pueden ser personas, animales, grupos, etc. A continuación les voy a mostrar el ejemplo, pero con la O, que es el COVID-19. En el siguiente esquema se muestran los signos y síntomas que puede tener el paciente del COVID-19 con insuficiencia respiratoria y neumonía. En estos tres círculos se muestran los tres diferentes signos que pueden presentar estas patologías. Dicho de esto, se relaciona con el diagrama de Venn, que una vez conjugados dichos datos se pueden apreciar todos juntos. Los únicos que van a quedar en la parte del medio son los datos que tienen en común todas estas tres patologías, o en otros casos pueden ser las características comunes de algunos otros objetos o personas ya antes mencionados. Dicho de esta manera, en el diagrama de Venn se muestra que los signos y síntomas que son comunes en las patologías son la tos, fiebre y fatiga. Los que se encuentran alrededor son los de sobra, ya que estos síntomas de las otras patologías. Bueno, este es el tema de permutaciones. Nuestro primer problema es que en la ciudad de Nezahualcóyotl hay 117 contagiados, de los cuales 58 personas asistieron al Hospital General La Perla, en el que fueron atendidos en el servicio de urgencias. En este servicio hay 6 enfermeras para atender a todos nuestros pacientes. Nuestra pregunta es, ¿de cuántas formas pueden atender nuestras 6 enfermeras a las 58 personas que llegaron al servicio de urgencias? Entonces, la fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser esta, NPR. N van a ser nuestros elementos por acomodar. Entonces, en este caso, son nuestras 58 personas que asistieron al servicio de urgencias. La P es nuestras permutaciones y la R es nuestro número de elementos tomado de N total. En este caso son nuestras 6 enfermeras que están en el servicio de urgencias para atender a nuestros 58 pacientes. Entonces lo que haremos es que tomando nuestros 58 pacientes vamos a restarle a nuestras 6 enfermeras y sumando 1. Ese total va a ser 53 factorial. Entonces, tomando en cuenta lo que es nuestra fórmula, va a ser NPR igual a 58 por 57, por 56, por 55, por 54 y por 53, porque el resultado fue 53 factorial. Eso nos va a dar un resultado de 1.142.257.760
combinaciones que se pueden hacer para que las 6 enfermeras atiendan. Segundo problema implica que nuestras 58 personas fueron hospitalizadas, de las cuales 5 de ellas fueron defunciones y las otras 6 personas fueron a cuidados intensivos. Todas ellas fueron al mismo tiempo a terapia intensiva. Entonces nuestra pregunta es, ¿de cuántas formas se puede atender a las 6 personas si solo hay 2 camas disponibles, esta y esta otra cama, en las cuales se puede visualizar que solo hay 2 tomas de oxígeno en la primera cama y en la segunda cama igualmente solo hay 2 tomas de oxígeno, lo que nos da las 4 tomas de oxígeno? Entonces, con esas 4 tomas de oxígeno y las 2 camas, ¿de cuántas formas se pueden atender a esos 6 pacientes que fueron al mismo tiempo a terapia intensiva? Entonces, teniendo en cuenta lo que son nuestros 3 datos, que son los 6 pacientes, las 2 camas y las 4 tomas de oxígeno, en esto solo vamos a ocupar la P y la N. N1 y N2. N1 van a ser 6 pacientes, N1 van a ser las 4 tomas de oxígeno y N2 van a ser las 2 camas. En este caso se van a dividir, arriba se va a poner lo que es N solita, que serían los 6 pacientes, y abajo se van a poner N1 por N2, factorial los 2. Entonces la fórmula va a quedar P igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y abajo va a quedar entre paréntesis, va a ser 4 por 3 por 2 por 1, se cierra el paréntesis y se vuelve a abrir otro, que sería 2 por 1. Esto nos va a dar el resultado nos va a dar P igual a 15. Esto van a ser 15 formas en las que nosotros podemos acomodar a nuestros 6 pacientes en las 2 camas con las 4 tomas de oxígeno. Ahora seguimos con mi compañera que... Probabilidad es la cantidad de veces que determinado resultado puede acontecer, esto con el fin de conocer qué suceso es el más probable. Para los datos del COVID-19 se obtiene que 58 pacientes fueron hospitalizados y 6 requieren cuidados intensivos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con asma o diabetes requiera cuidados intensivos? Entonces se obtiene la probabilidad estadística. N es el número de maneras que puede acontecer y S es el número de resultados posibles. Entonces se determina por 6 requieren cuidados intensivos entre los 58 pacientes hospitalizados. Esto se multiplica por el 100% y se obtiene como resultado la probabilidad estadística, que es de 10.3. De 17 casos confirmados por COVID-19, 47.86% son mujeres y 52.14% son hombres. ¿Cuál es la probabilidad de que al pasar 15 días de tratamiento la primera persona en recuperarse sea una mujer? Entonces se va a multiplicar los 117 casos confirmados por el porcentaje de las mujeres, que es 47.86%. Esto se divide entre el 100% y nos da que el número de mujeres son 56. Entonces, para sacar la probabilidad estadística, lo del número de mujeres, que es 56, se divide entre 117 y se multiplica por el 100%, que nos da como un total de que el 47% es la probabilidad de que una mujer sea la primera en recuperarse. Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas utilizadas en la probabilidad y estadística. Estas pueden determinar el número total de resultados posibles que pueden haber al hacer combinaciones dentro de conjuntos o conjuntos de objetos. Ahora, con la propagación del virus COVID-19, gran parte de la población asiste a los hospitales, y como hay muy poco personal de salud, pues ahora en general o en promedio en el Hospital La Perla, por cada enfermera se atienden 6 pacientes por día. Este problema lo podemos relacionar con las técnicas de conteo, y nuestro primer problema diría así: si 6 pacientes asisten al Hospital La Perla en el servicio de urgencias y requieren de un respirador, nebulizaciones y aspiración de secreciones, ¿de cuántas maneras una enfermera puede rotar a los 6 pacientes en un día para hacer las 3 intervenciones? Si hay 2 respiradores, 2 nebulizadores y 2 máquinas de aspiración de secreciones. Bueno, entonces podemos poner que una enfermera
atiende a 6 pacientes y esos 6 pacientes, en el primer paciente, ya sea que role primero en el respirador 1 o respirador 2. Si elige el respirador 1, tiene la probabilidad de rotar por el nebulizador 1 o nebulizador 2. Y por tercer giro puede rotar por la aspiración de secreciones 1 o aspiración de secreciones 2. Asimismo lo vamos a hacer con los 6 pacientes. Para sacar el resultado debemos de multiplicar 1, que sería por la enfermera, por 6, que serían los 6 pacientes, por 2, que serían 2 respiradores, por 2, que serían 2 nebulizadores, y por 2, que serían las máquinas de aspiración de secreciones. Eso nos daría un total de 48, que sería el resultado total para hacer las combinaciones y que los pacientes... Bueno, yo voy a explicar las medidas de centralización y dispersión. Para este tema nosotros vamos a utilizar un problema, el cual dice que en el hospital de Nezahualcóyotl existen 58 pacientes por COVID-19, los cuales nosotros los organizamos en una tabla de acuerdo a sus edades, como se muestra aquí. Bueno, la tabla dice que hay 6 pacientes con 65 años, 5 pacientes con 4, 8 con 72, 5 con 42, 10 con 76, 8 con 81 y 8 con 69. Bueno, para sacar la media, sumamos todas estas edades y después las dividimos entre 58, que son el número de pacientes, lo cual nos dio un resultado de 58. Posteriormente, para sacar la varianza, estas edades les restamos la media, que nos dio de 58, al cuadrado, y las sumamos todas y luego las dividimos entre 58, que son el número de pacientes. El resultado fue 537. Bueno, para sacar la desviación típica hicimos básicamente lo mismo que con la varianza, solo que ahora le sacamos la raíz cuadrada y posteriormente lo dividimos entre 58, lo cual nos dio un resultado de 2.93. Para sacar la desviación media lo que hicimos fue a las edades restarle la media y posteriormente sumarlas todas, y eso nos dio un resultado de 456. Para sacar la mediana acomodamos todas las edades de mayor a menor, y la que quedó en medio, esa es la media, que fue 72. En caso de que hubieran quedado 2 resultados en medio, los hubiéramos sumado y los hubiéramos dividido entre 2, y el resultado que nos diera hubiera sido la media. Después, para sacar la moda, el número que más se repetía era 76, por lo tanto esa fue la moda. Bueno, ya en conclusión tenemos que las medidas de centralización y dispersión nos ayudaron para poder saber cuál era el paciente que tiene, la edad en las personas que tienen mayor riesgo de contagiarse de COVID, ya que hay mayor cantidad de pacientes con edad mayor a 60 años. Y bueno, eso es todo, ahora le toca a mi compañera. En el tema de tablas de frecuencia que se van a abordar, quisiera empezar con una breve explicación de qué es el significado de tablas de frecuencia, que es la distribución de frecuencia, la agrupación de datos en categorías que indican el número de valor obtenidos de cualquier tipo. En esta ocasión, los valores obtenidos van a ser las edades de los pacientes contagiados en el Hospital de la Perla de Nezahualcóyotl. Empezando por la frecuencia variable de estadística cuantitativa, que son aquellas características o cualidades que se pueden expresar a través de un número. Dicho de esta forma, en esta tabla se van a estar representando todas las edades de los pacientes, que por lo regular ahí en el trabajo muestra que son de pacientes de 55 años en adelante, ya que son el factor de huésped en donde se implanta este tipo de virus. Pasando a la tabla de frecuencia relativa absoluta, es el número de veces que aparece un determinado valor en un estado de número total, que se puede representar que se representa por n. De igual manera son las edades. Todas estas tablas son el conjunto que se lleva a cabo en todas las edades de los pacientes que forman parte del grupo asociado del COVID-19. La gráfica se hace a través de la frecuencia absoluta. Se ha colocado el número de pacientes que va desde 0 a 11 y la variable estadística de edad que va desde 50 hasta 90 años. Se encontró que en el rango de edad de 50 a 55 años hay 4 pacientes, de 56 a 60 hay 5 pacientes, de 61 a 65 hay 11 pacientes, de 66 a 70 hubo 5 pacientes,
De 71 a 75, 4 pacientes. De 76 a 80, 5 pacientes. De 81 a 85 fueron 4 pacientes y de 86 a 90. Bueno, con los datos que ya mencionó mi compañera Cintia, yo voy a explicar la desviación media. Esta se saca a las edades que tenemos, le vamos a restar la media y posteriormente las vamos a sumar todas y las vamos a dividir entre 40, que es el número de pacientes que tenemos. Yo primero analicé las edades aquí en esta tabla y el resultado que me dio ya habiéndole restado la media. Posteriormente, como ya les había mencionado, sumé todos los resultados y los dividí entre 40, lo cual me dio un resultado de 0.075. Posteriormente, para sacar la desviación típica, lo que hice fue restarle a las edades la media al cuadrado, luego sumarlas todas, sacarle la raíz cuadrada y dividirlas entre 40, lo cual me dio un resultado de 0. La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. La varianza se la vamos a calcular de acuerdo a los datos de los 40 pacientes que siguen hospitalizados en sus edades, que la mínima es de 51 y la máxima de 87. Utilizaremos la media aritmética, que es de 68.1. A la edad se le restará la media aritmética y se pondrá al cuadrado. Las sumas de estos datos se dividirán entre 40, que son los 40 datos o las 40 edades, y el resultado de la varianza nos da la variable estadística. La variable estadística es una característica que puede variar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores. Esto nos dice que estas variables adquieren cualquier valor relacionado con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Bueno, nuestro caso clínico de la variable estadística es el siguiente. En el hospital de Nezahualcóyotl, La Perla, en el servicio de medicina interna está un paciente de sexo masculino con 57 años de edad, el cual ya lleva 10 días en el hospital. El día de su ingreso en la consulta presentó una fiebre de 39 grados centígrados. El paciente comentó que su fiebre era persistente, de más de 8 días de evolución. También le comentó al doctor que había tenido dolor de cabeza de 3 días anteriores y tos seca en las últimas 48 horas de esos días. Se le preguntó si venía con antecedentes patológicos, a lo cual le respondió que no tenía ninguno conocido previamente. Y en esos días se le realizaron unos estudios los cuales arrojaron los siguientes datos. Se le realizó un hemograma que arrojó 17.5, o sea, el 91% de neutrófilos segmentados. Hemocultivos, que arrojó que era negativo. Serología para VIH, Legionella, Streptococcus pneumonia, que igual arrojó negativo. Y la radiografía de tórax, que arrojó que tenía una ventana pulmonar en corte coronal, confirmando la distribución multilobar y difusa bilateral. En conclusión, el diagnóstico de nuestro paciente fue un paciente de 57 años con fiebre persistente, más serología viral y bacterias negativas, más una radiografía de tórax con parches bilaterales y difusos con densidad en vidrio esmeralizado, más adenopatías mediastinales, igual a confirmación para COVID-19. A continuación, mi compañera les va a mostrar lo que es la hoja de enfermería y mostrándoles las variables cuantitativas y cualitativas que van a arrojar la hoja de enfermería de nuestro paciente de 50. La hoja de enfermería es un documento médico legal en el cual se lleva un registro del paciente para ver su evolución de la salud. Este documento lleva los datos personales del paciente, los signos vitales y el diagnóstico médico, asimismo sus observaciones día a día. Ese es un ejemplo para observar las variables, los tipos de variable, que sería la variable cuantitativa y cualitativa. El tipo de variable cuantitativa sería la fecha de nacimiento, que sería el 15 de julio de 1963, la fecha de ingreso del paciente a la unidad médica, la fecha que sería 20 del 5 del 2020, esa es en la que se abre la hoja de enfermería, la cama en la que está hospedado el paciente, la edad,
que serían 57 años, el peso, que serían 83,200, la talla, que sería 1,68 metros. Esto es la hora en la que se registran los signos vitales, que sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 3, 4, 5, 6, 7 y así se repite. Este abarca un horario de 24 horas. Esas son los números de los signos vitales. La variable cualitativa serían los datos como el nombre del paciente, la unidad hospitalaria, que en este caso sería Nezahualcóyotl La Perla, el diagnóstico médico, el género, que sería masculino, femenino, las alergias, los signos vitales, que son 4, que serían tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.